Casi un centenar de niños y adolescentes murieron en accidentes de tránsito el año pasado. Y podrían ser muchos más, pues hay un alto número de víctimas de siniestros cuya edad no está identificada. Estas vidas pudieron salvarse con una decisión: transportarlos de manera segura. Las sanciones por no hacerlo no son rigurosas, pero las consecuencias sí pueden ser fatales. ¿Por qué son tan importantes los asientos para el auto? ¿Sabía que tienen fecha de caducidad? ¿Cuándo pasar al cinturón de seguridad? Con datos, pero también con recomendaciones, queremos hablar de un tema vital: cómo proteger a los más pequeños en las vías. Esta es la primera causa de muerte de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. Así como lo escucha, los accidentes viales se llevan más vidas infantiles y juveniles que cualquier síndrome o enfermedad. La situación es delicada. Sin embargo, poco se escucha sobre el tema. Este problema es bastante alarmante. Cada 4 horas fallece una persona en siniestros viales, es decir, que estamos muriendo aproximadamente 6 personas al día. Estamos hablando de 20.994 siniestros viales al año. La cantidad de personas que quedan lesionadas es bastante fuerte. Tenemos aproximadamente 18.605 lesionados, es decir, que tienen alguna afectación en su salud, quedan con alguna discapacidad. Lo alarmante de estas cifras es que el 67% están ocurriendo en las ciudades. Uno pensaría, digamos, que en las carreteras que se manejan a altas velocidades es donde más ocurren los siniestros, pero realmente están pasando estos siniestros dentro de las ciudades, donde deberíamos tener más control en la velocidad, deberíamos tener más control en la conducción. A nivel mundial, los accidentes de tránsito cobran la vida de más de 1 millón de personas cada año. Según la Organización Mundial de la Salud, esas personas en 92 de cada 100 veces mueren en carreteras de países cuyos ingresos son medios o bajos. Además, el costo de esas vidas corresponde al 3% del Producto Interno Bruto de los países. En nuestro país fallecieron el año pasado 2.373 personas en las vías, y de esos decesos, quizá los más sensibles son los de niños, niñas y adolescentes. En el último año perdieron la vida 98 menores de edad, pero digamos ya desglosando, entre 0 y 4 años están 34 fallecidos, entre 5 y 8 están 7, de 9 a 12 hay 15 fallecidos y de 12 a 18 hay 42 fallecidos. Comparado con otros años, la cifra se está reduciendo. Entre 0 y 4 años tenemos 41 fallecidos en el 2021, 38 en el 2022 y 34 en el 2023. Y en los totales estamos alrededor de 120 en el 2021, alrededor de 100 en el 2022 y 98 en el 2023. La Agencia Nacional de Tránsito recoge la información levantada por Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador y los GATS cantonales. Y lo que hay que apuntar es que cuando hablamos de los fallecidos por edad, las cifras presentan una anomalía que no permite confiar del todo en ellas. Hay un gran problema en las cifras, sobre todo en el rango etario. Podemos ver en el visor de ANT, podemos ver que tenemos las cifras por edades, pero sin embargo hay un gran porcentaje de personas que no están identificadas, es decir, que sufrieron un siniestro, pero no saben la edad o no está registrada la edad, digamos, de las 2.333 personas, 644 no tienen identificada la edad. Entonces eso variaría todo el rango de toda la clasificación que estamos analizando. Las cifras son importantes para dimensionar el problema y también para medir si las políticas públicas funcionan. Sin ellas, es difícil focalizar posibles soluciones. Sin embargo, al respecto, la Organización Panamericana de la Salud sugiere a los estados empezar por reducir factores de riesgo de los accidentes. Esto quiere decir controlar las altas velocidades, hacer cumplir las leyes, corregir fallas en infraestructura vial, exigir seguridad en la fabricación de vehículos, afinar la respuesta ante accidentes y promover el uso de dispositivos de seguridad como el cinturón y los sistemas de retención infantil. A la espera de que el Estado cumpla su parte, lo que podemos hacer los ciudadanos es en primer lugar levantar el pie del acelerador
y luego tomar conciencia de la importancia del cinturón y sillas de seguridad. Estamos entre los países más bajos con el porcentaje de uso de sillas. Hay un estudio de la Conduespol que te dice que el 6% que únicamente un 6% usan las sillas de retención infantil, pero aquí en el Ecuador, pero realmente sí hay un incremento que se ha venido dando gracias a las campañas de concientización. La legislación ecuatoriana actual le dedica apenas 2 artículos al uso de los sistemas de retención infantil, y uno más en el Código Orgánico Integral Penal dicta su sanción. Existen 2 artículos en el reglamento de la Ley de Tránsito. El primero establece que los menores de 12 años no pueden ir en el asiento delantero. El segundo establece que para transportar niños, no te refiere a ninguna edad, pero para transportar niños debe ser con el equipamiento adecuado. Este equipamiento adecuado no te detalla en el reglamento de la ley, se entiende que son las sillas de retención infantil. Y claro, dependiendo de la edad van modificándose. La sanción por no usarlo es del 10% del salario básico unificado, que corresponde a $46. En base a esos artículos, las instituciones encargadas del control emitieron en el último año 954 sanciones. Cifra que suena a poco si consideramos que, según la Agencia Nacional de Tránsito, solo el 6% de la población usa los sistemas de retención infantil. Ahora bien, si queremos salvar las vidas de los más pequeños, el cambio puede empezar en casa. El llevarles a los niños de una manera segura dentro de un vehículo puede llegar a ser un determinante entre la vida y la muerte. Entonces, el que podamos entender que los niños, si van sueltos dentro del vehículo o a su vez antes de tiempo utilizan el cinturón de seguridad, puede poner en riesgo su vida. A la hora de escoger un sistema de retención infantil, lo primero es informarse. El llegar a la tienda a adquirir un sistema de retención infantil con un conocimiento previo de qué tipo de sistema de retención infantil debo escoger para mi hijo en base al peso, la altura, el vehículo, que es muy importante porque no todos los sistemas de retención infantil son compatibles con todos los niños y con todos los vehículos. Los vehículos todos van a tener cinturón de seguridad, pero también hay sillas que solamente vienen para instalar con anclajes inferiores o ISOFIX, que se los conoce. Entonces, si compro una silla que solamente me brinda los sistemas de ISOFIX para instalar, pues, y si mi carro no tiene, pues no es compatible. También el espacio que tenemos en los asientos traseros del vehículo no son del mismo tamaño en todos los carros. Entonces, si tengo un carro un poco más compacto, debo buscar una silla que sea un poco más compacta. Este tipo de sistema de retención infantil es un portabebé. La particularidad de este sistema de retención infantil es que solamente lo podemos instalar en orientación hacia atrás y viene con una base, que la base queda instalada en el vehículo y el portabebé es desmontable. Puede ser con los anclajes del vehículo. Luego ajustamos, verificamos que no se mueve más de 2.5 centímetros, verificar que la reclinación esté de forma correcta. Colocamos el portabebé dentro hasta escuchar el clic. Tenemos que verificar que el asiento delantero no toque con el sistema de retención infantil, con que pase mi mano es suficiente, y la manija del portabebé siempre tiene que estar en la parte central. Para conocer los límites que me permite el sistema de retención infantil, debemos revisar las etiquetas. En este caso, este portabebé permite hasta los 13.5 kilos o hasta los 76 centímetros, que podría llegar a ser hasta el año y medio del bebé, dependiendo del percentil. En este caso, el portabebé tiene una línea
que me indica que tiene que estar a nivel del suelo y sí lo está, así que podemos decir que la silla ya quedó instalada correctamente. La forma que se aconseja y se recomienda llevar a los niños por lo menos hasta los 4 años es en orientación hacia atrás. Se conoce porque hay evidencia científica que demuestra que los niños en el momento de un choque, la fuerza del choque se distribuye de una manera diferente en el cuerpo y provoca menos lesiones en los niños. Estamos aquí con Isabela, ella tiene 10 años y aunque a veces consideramos que niños de 10 años ya están grandes y pueden utilizar el cinturón de seguridad, vamos a ver que ella todavía necesita usar un asiento elevador. Colócate por favor el cinturón de seguridad. Podemos ver que el cinturón de seguridad le pasa por el cuello y no le pasa por la clavícula, y la parte baja le pasa por el vientre y no por la cadera, y a veces esto puede resultar incómodo en los niños y lo que ellos hacen es pasarse la parte diagonal por atrás y viajan así, y esa forma pues no es la correcta, porque en caso de un choque el cinturón de seguridad no va a hacer el efecto de bloquearse y retener al cuerpo. Entonces ella todavía necesitaría utilizar un sistema de retención infantil que le eleve y le dé una altura más grande para que el cinturón de seguridad le compacte las zonas que deben compactar. Estamos con Jorge André, él tiene 11 años y lo que vamos a ver es por qué él ya estaría listo para utilizar el cinturón de seguridad sin necesidad de usar un asiento elevador. Son 5 señales que yo puedo ver. Primero, que su espalda esté recta contra el asiento del vehículo, que sus rodillas doblen de forma natural, que los pies estén totalmente apegados al suelo, y cuando se coloque el cinturón de seguridad, la parte baja que le pase por la cadera y no por el vientre, y la parte alta que le pase por la clavícula y no por el cuello. El uso correcto de un sistema de retención infantil reduce en un 90% el riesgo de muerte en los lactantes y hasta en un 80% en niños de corta edad, según la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, esto es cierto solo si el sistema de retención no ha caducado ni ha recibido golpes fuertes. La información donde encontramos la fecha de caducidad de los sistemas de retención infantil, primero en el manual. Después podemos encontrar o buscar en la silla, netamente en la parte de abajo. Por ejemplo, esta silla dice que fue fabricada en enero del 2016 y caduca en enero del 2022. También podemos encontrar en forma de relieve impreso en la propia silla, en el plástico. Aquí dice en inglés que no se debe usar después de diciembre del 2011. Y también podemos encontrarlos en forma de reloj. Este reloj nos indica el mes, el año y el día en el que fue fabricado. Por ejemplo, aquí dice que fue fabricado el 31 de junio del 2013. Tendríamos que revisar el manual, qué años de vida útil me indica que tiene. Puede llegar a ser entre 6, 7, 8 o 10 años. Dado que el componente principal de estos sistemas de retención es el plástico, cuando caducan es buena idea plantearse qué hacer con ellos. Organizaciones como la de Andrea se encargan de redirigirlo hacia centros de reciclaje o su readecuación para servir como camas de mascotas. Por supuesto que este tipo de dispositivos pueden resultar caros para muchas familias, y ese factor es algo también a considerar al momento de hablar de seguridad. El precio que pagamos los ecuatorianos y ecuatorianas por la seguridad, por ir seguros en las vías, es alto, es alto. Tenemos que recordar que Ecuador vive un contexto de desigualdad, es decir, si las personas sobreviven al día a día, la pobreza se acerca al 40% y ha ido incrementándose en los últimos años. Eso nos lleva a pensar que también la adquisición de estos implementos de seguridad, que no necesariamente vienen incluidos en los vehículos, se dificulta. Las familias ecuatorianas no lo pueden pagar, al menos desde clase media para abajo. Sabemos que subsidiar a veces puede ser complejo, pero tenemos que pensar en a quién estamos cuidando. Nos importa la vida de los más vulnerables, y si dentro del vehículo esa persona es un niño o es una niña, pues hay que cuidarle, hay que implementar las medidas necesarias.
La seguridad en las vías es un tema central en el desarrollo de un país. No abordarlo de una manera integral, con la colaboración de autoridades, organizaciones y población, solo pone en un peligro innecesario la vida de todos. Creo que lo central es pensar en la vulnerabilidad y pensar en la corresponsabilidad. Hacemos un llamado a las autoridades y exigimos, porque es nuestro derecho a una movilidad segura y sostenible, de que las políticas empiecen a pensar desde estas perspectivas, desde el cuidado, desde el actor vulnerable, desde la problemática, desde entender esta problemática a través de la investigación, a través de la construcción de datos, de estadística, etcétera, y por ende que al final se pueda medir y evaluar esta política pública. Es decir, todos estos elementos pues, deberían llevarnos a cuidarnos entre ciudadanía y a crear este ecosistema de movilidad seguro.